Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui no nosso Portal do José, hoje para uma entrevista, um bate-papo com uma figura ilustre, um professor muito reconhecido internacionalmente, sociólogo, professor aqui no México, numa das mais importantes universidades do país, e que vai conversar conosco aqui para ajudar a que nós entendamos algumas coisas importantes que estão acontecendo no México e que podem servir de exemplo para nós no Brasil. Então, eu queria mais uma vez aqui agradecer o professor Heinz Dietrich. Professor, é muito difícil fazer um resumo da história do México, mas eu gostaria então de chegar no final e perguntar quem é López Obrador. López Obrador es un joven de 20 años que empezó a querer transformar el país en beneficio de las mayorías. En ese sentido, un proyecto como muchos compartimos en los años 50, 60, mejorar la situación del país y del pueblo. Y entonces, él tiene casi 50 años de experiencia en esa lucha. Y cuando la gente pregunta cómo logró él evitar un golpe de Estado en un régimen autoritario, corrupto, oligárquico como el mexicano, un factor clave es que él conoce a fondo el país, el pueblo, la historia y el sistema político de este país. Eso es algo, por ejemplo, que mi amigo Hugo Chávez no tenía. Él venía del cuartel militar y no conocía el sistema político y lo que decía como López Obrador. Entonces, un factor clave es ese conocimiento y la experiencia práctica de luchar 50 años por el cambio. O López Obrador também tem uma formação acadêmica, né? Sí, él estudió aquí en la Universidad Nacional Autónoma historia, ciencias políticas, y tiene un conocimiento muy a fondo de la historia mexicana, pero no solo eso, también de la historia latinoamericana. Es latinoamericanista, ha leído obviamente a José Martí, etcétera, etcétera. Es un bolivariano, aunque nunca usa el término, pero está en favor de la patria grande, como decía Simón Bolívar, ¿no? O nuestra América, como decía José Martí. Na opinião do senhor, qual foi a chave para que López Obrador conseguisse um amplo apoio da opinião pública, dos eleitores, ao longo desses anos todos? López Obrador sabía conectarse con la identidad, la idiosincrasia de las mayorías mexicanas. Y esto a través de una gran innovación comunicativa que en México se llama Las Mañaneras, que es una conferencia de prensa cada mañana de las 7 a las 9 en video con el presidente mismo. Esa instrumentación de vincularse con las mayorías fue fundamental porque se convirtió en una universidad del pueblo prácticamente. Y durante 6 años el presidente explicó pacientemente cómo era la situación del país, qué pensaba hacer y cómo mejorarlo. Y la gente finalmente entendió. Y había diferentes modelos de ese tipo. Fidel Castro hablaba 9 horas en la Plaza de la Revolución explicando la situación de Cuba. Este modelo es nuevo y yo creo que es único a nivel mundial, y esto convirtió la conciencia de la gente en algo mucho más elevado ahora que lo que era hace 6 años. Eso es un factor clave. Y el otro factor clave es que él entendía muy bien a la oligarquía mexicana, a la Fuerza Armada, que siempre decide todo al fin y al cabo, y la Iglesia, por supuesto, muy, muy fuerte en este país. Y entonces, al entender todos esos vectores de poder y de influencia, él supo de una manera homeostática, calibrada, mesurada y con tiempo, conjugar todo en un gran proyecto nacional que al fin y al cabo triunfó.
y por eso tiene 80% de apoyo hoy día de la población. Mas tudo isso só seria possível se o governante, se ele possibilitar entregas também para a população, se acontecer reformas concretas, ou benefícios concretos para a população. Isso aconteceu? Sí, José, en los años 60, cuando éramos jóvenes y militábamos por el cambio en Alemania originalmente, ya después aquí, diferenciábamos entre dos tipos de propaganda, se llamaba, la propaganda de la palabra y la propaganda de los hechos. Y son las dos cosas que tú necesitas. Tú necesitas cambiar la realidad de la gente para que vea que tú estás realmente de su lado, pero tú necesitas explicar esto también, porque cuando no haces esa vinculación entre el verbo y la praxis de mejoramiento, no vas a ganar. Y AMLO hizo esto. Tenemos, por ejemplo, una significativa reducción de la pobreza absoluta y relativa. Millones de gentes salieron de la pobreza, de la gente mayor de edad, de los jóvenes. El Estado se convirtió en un Estado benefactor y la gente se dio cuenta que eso era real, que no era electoral, que era una política ya de convicción. Y esto junto con una economía equilibrada en la cual se evitaron experimentos y en la cual se mantuvo un empleo aceptable y un crecimiento y un saneamiento de la fiscalidad pública al acabar en parte con la corrupción. Todo esto junto dio los recursos necesarios y el mejoramiento de la administración pública necesaria para que la población sentía como paso a paso y lentamente mejoraba su calidad de vida. No se ha logrado todo, pero se ha avanzado lo suficientemente para que la gente entienda la diferencia con los neoliberales. Y sabía entonces que una alternativa era Milei, el Milei mexicano, que ya estaba listo. El otro era una política de reforma social cristiana, si tú quieres, que era mucho mejor. Y la gente se convenció y por eso está hoy con Claudia Sheinbaum, la sucesora, ¿no? Professor, no Brasil e em vários países da América Latina, a religião passou a ter uma atividade política mais intensa. No Brasil, nós temos mais de 30% da população que se declara evangélicos. E os líderes evangélicos têm participado do processo eleitoral apoiando candidaturas de extrema-direita. Como é que foi isso aqui no México? Como as religiões agem na política? López Obrador, ele lidou como com isso? Aquí hay un antecedente histórico interesante, José. En los años 70, cuando el Frente Sandinista triunfó en Nicaragua, Estados Unidos hizo alianza con el Papa reaccionario de entonces y destruyeron la teología de la liberación. Pero no solo destruyeron la teología de la liberación, que nació originalmente en Alemania a propósito, sino fomentaban las sectas evangélicas que eran en el fondo un proyecto de la CIA hasta el día de hoy. Y esto tuvo un impacto muy perforante en toda Centroamérica, donde inclusive varios presidentes en Guatemala, etc., nacieron de esas sectas proimperialistas, entre comillas, evangélicas. Esto no sucedió en México, porque en México no hubo ese movimiento guerrillero de convulsión. Hubo movimiento guerrillero, pero más pequeño, y lo aplastaron, obviamente. Pero nunca lograron la importancia aquí. Entonces la Iglesia Católica en México, siempre reaccionaria, por supuesto, mantuvo su poder, su supremacía, su hegemonía ideológica sobre la gente. Entonces los evangélicos que vienen de Estados Unidos, que como digo es un proyecto de la CIA, encabezado por Pompeo
el ex jefe de la CIA, y bajo Reagan, el secretario de Relaciones Exteriores, nunca lograron aquí ese impacto. Por lo tanto, sus intentos de sabotear aquí no tuvieron el efecto que tuvieron en Brasil o Centroamérica. Y aquí hay otro aspecto. AMLO es evangélico. Es cristiano, pero no es católico. Es evangélico. Entonces, él lograba una relación con los socialcristianos, se llamaban aquí, y llegaron a una especie de tregua. Y AMLO aceptó que ellos fueran parte del Congreso y que podían participar en las elecciones aceptando la configuración del proyecto histórico. Entonces evitó el choque directo. Luego no tienen las televisoras, las radios, el financiamiento imperialista aquí que tienen en Brasil. Y entonces eso explica la diferencia, que no han podido lograr destruir ese proyecto, aunque en la Iglesia Católica hay sectores reaccionarios. Los jesuitas aquí, por ejemplo, son una punta de lanza de la desestabilización del proyecto, ¿no? São pro-imperialistas. O nome do partido do presidente Lopes Obrador, Morena, pelo que eu soube, isso também é um nome que se dá a Santa de Guadalupe. E isso seria também uma forma também de Lopes Obrador trabalhar com esse imaginário coletivo. Isso procede? Sí, eso es extremadamente importante que tú decías. A diferencia de la izquierda histórica, que nunca logró vincular orgánicamente la historia nacional de nuestros países con el proyecto del futuro, López Obrador sabía vincular los elementos prehispánicos, las comunidades indígenas, con el mestizaje y obviamente con la juventud de hoy. Y logró entonces hacer una plataforma ideológica muy amplia que permitía movilizar grandes sectores, o al menos, cuando no se podía movilizar, evitar que se volvieran organizados agresores contra el proyecto. Y eso le dio un espacio de 5 o 6 años de tranquilidad para construir las bases del poder real. Entonces el simbolismo es extraordinariamente importante. Si tú quisieras definir el papel de AMLO con las masas, no es como Fidel, no es marxista-leninista aquí la cosa, es más bien la vieja idea de la Biblia del Salvador, del Mesías, como un poco Putin en Rusia, ¿no? El país se está destruyendo y llega un líder que lo salva. Y por eso Putin tiene 80% de apoyo y AMLO tiene 80% de apoyo aquí. Pero eso requiere que tú vinculas lo tradicional, la identidad tradicional del pueblo y de las mayorías y partes de los sectores medios con la modernidad que tú tratas de implementar, que es necesaria. Ambas cosas son fundamentales. Si no logras esto, pierdes la mitad del poder que puedes tener. Professor, e como foi a relação de poder do presidente Lopes Obrador com as forças conservadoras, os grandes núcleos capitalistas no México e fora do México? Porque ele mexeu com muitas estruturas, com petróleo, com energia, e isso tudo sempre esteve nas mãos de oligarquias aqui do México, com relações com oligarquias ou com poder na Europa e nos Estados Unidos. Como é que ele conseguiu lidar com isso? López Obrador tiene una habilidad que caracterizaba a Fidel Castro. Fidel, además de otras calidades cognitivas, etc., él siempre sabía bien en qué momento tomar una iniciativa, sea defensiva, sea ofensiva, sea táctica, sea estratégica. Y eso es fundamental en los negocios, pero es fundamental en la política.
Si tú a destiempo, si tú temprano lanzas una ofensiva, tú pierdes. Si es demasiado tarde, tú pierdes. Y ese olfato del tiempo, el tiempo como vector de productividad, de producción, AMLO lo tiene. Entonces, en los primeros años, cuando él sabía lo peligroso que era un proyecto contraoligárquico, él era muy cauteloso. Él era muy cauteloso con el capital internacional porque él sabe que todos los países latinoamericanos son neocolonias de Washington desde hace 200 años. Y en parte los españoles, etc. Entonces, él al inicio no destapó la configuración del proyecto, sino era un proyecto, digamos, de New Deal, de Franklin Delano Roosevelt, de desarrollismo moderado en una crisis capitalista, pero con la cual podía vivir sectores de gran capital. No era anticapitalista, hubiera sido la muerte. Entonces, él presentó el proyecto de convivencia con Estados Unidos, evitó acercarse mucho a China, evitó acercarse mucho al bolivarianismo, a la izquierda clásica, porque necesitaba construir la base de poder para avanzar. Ya tomó una decisión estratégica. Él ganó con 30 millones de votos casi, una base muy fuerte. Y todos pensábamos que un partido político nacional como sujeto de transformación se tenía que hacer vía ese movimiento de masas. Y él entendió que hubiera fracasado, que en México el único poder real que podía garantizar que ganara el proyecto era la Fuerza Armada, porque era obviamente el único cuerpo organizado y con poder real, como en todo el país. Y entonces él dejó Morena esa gran votación multiclasista, 30 millones de votos, lo dejó a un lado prácticamente, y hizo la alianza estratégica con el ejército. Y convenció al ejército que donde había sectores de reserva, la Marina de Guerra estaba con él, pero el ejército no. Entonces él logró establecer puentes entre los militares y convencerles que no iba a ser comunista, que no iba a ser Cuba, que era un proyecto para todos. Y eso es lo que practicó con la oligarquía en México. La oligarquía estaba dividida. Tú tenías un sector reaccionario, clerical, fascista, de hecho, que quería acabar con esto, que quería un Pinochet aquí. Y tú tenías, por otra parte, una fracción representada por el capitalista más importante de América Latina, Carlos Slim, que decía, bueno, a mí no me importa quién sea el presidente, a mí me importa que pueda hacer buenos negocios. Y si López Obrador garantiza un clima de negocios donde yo puedo hacer ganancias, pues yo no voy a hacerle la guerra. Y esa división en el gran capital, semejante a la elección de Lula en su tiempo en Brasil, esa división del gran capital entre una fracción que decía, démosle una oportunidad, puede funcionar, y la otra que decía, no, hay que destruirlo de una vez, eso fue fundamental. Y AMLO lo aprovechó muy, muy bien. Y entonces, jugando así de una manera magistral las divisiones internas en el gran capital internacional y en el gran capital mexicano y español, etc., él logró ganar tiempo. Y cuando la alianza de poder con los militares, con las masas, ya estaba hecho y lo querían tumbar, desde el año pasado, ya era demasiado tarde para ellos. Pero él tenía esa conciencia del tiempo. Sí. Si tú te lanzas con un proyecto histórico, tú necesitas estar seguro que tú tienes poder para ganar. Uhum. Y necesitas tiempo para construir esse poder. Agora, para isso, me parece que foi fundamental aquilo que o senhor falou no começo da nossa entrevista aqui. Ele passou a ter um apoio popular que ficou mais sólido com a comunicação diária dele.
Porque isso se converteu num grande capital político para enfrentar essas diferenças, essas oligarquias, esse poder econômico. É mais ou menos isso, professor? Sim. Porque nenhum líder consegue enfrentar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de grupo econômico ou de poder de Washington sem ter apoio popular, né? Ya. AMLO entendió o estaba convencido de que no era posible hacer la conciencia de clase que habíamos discutido en la izquierda, ¿no? Conciencia de clase, conciencia histórica, de liberación nacional, etcétera, etcétera. Y él optó entonces por un modelo binario. Él optó por tratar de explicar a la gente sin educación, muy manipulada por la oligarquía durante 40 años de neoliberalismo. Él optó por explicar que había solo dos lados. Eso es como en el mito. En el mito tú tienes solo el diablo y el ángel, ¿no? Es binario. Entonces, él les explicó en el fondo que la destrucción de la nación eran los neoliberales y los corruptos, es lo mismo, y la salvación era una transformación como él lo estaba proponiendo. Y con el paso de los años, la gente entendió que era cierto esto. Es básica la diferencia, pero es verdadera. Y la gente entendió esto y allá se afincó y apoyó a él. Y por eso cuando ahora con la televisora reaccionaria como O Globo en Brasil, etc., Televisa aquí, TV Azteca, querían cambiar ya la correlación de fuerzas para ganar las elecciones, fracasaron. Porque la gente, cada mañana en la mañanera, vi esa explicación de que los corruptos quieren volver y van a volver a destruir, y dijeron, no lo permitimos. ¿No? Entonces, esto fue una cosa muy, muy importante. Y la otra cosa es que no quería la relación de Fidel con las masas. No era posible aquí. Entonces, lo que es una relación que es antes de la relación monoteísta que tú encuentras en los pueblos indígenas de Alaska y de Canadá, que tú necesitas prácticamente un Mesías, pero en forma de un ancestro, ¿no? Se llama totemismo. Entonces, tú eres parte de un tótem que es medio animal, pero es la vinculación con lo metafísico, el poder divino, y tú eres parte de esa trascendencia metafísica divina, terrenal, familia. Y eso es el tipo de relación que él estableció, no sé si conscientemente o no, pero científicamente analizando es eso, ¿no? Entonces, esa, por intuición o por conocimiento o por las dos cosas, sinergia de enfoques, de argumentos, la combinación de bromas, de sátira, de datos, de historia en la mañanera, eso ganó la gente para él. Y eso fue fundamental porque si tú quieres cambiar un país hoy día, ¿qué necesitas? Necesitas las masas, pero más importante que las masas son las armas y el gran capital, ¿no? Al menos sectores claves, y la iglesia según. Entonces, cuando tú logras convencer o dividir el enemigo de esa forma, entonces tienes el poder para transformar, y si no, te dan el golpe. A classe política do México, mesmo os mais conservadores, eles também aderiram a esse projeto de López Obrador? Entre los conservadores hay algunos que son medio decentes, que vienen del viejo Partido Acción Nacional de los años 30, que son clericalismo reaccionario, ¿no? Como Vox en España hoy día, esos falangistas en el fondo. Pero luego tienes un sector que es clerical fascista, que son los que quemaron a la población indígena, los inquisidores. Tienes las dos fracciones. Y él ha logrado dividirlos a ellos de una manera muy, muy inteligente. Es un gran didacta, es un gran orador, también tiene una buena dosis de demagogia cuando es necesario, pero un político tiene que ganar.
En la guerra tienes que ganar, eso no importa. Entonces él sabía combinar todo esto y están aislados. Ellos iban a traer a Milei, esos clerical fascistas fomentados desde España, obviamente desde el Partido Popular, desde Vox, etc. Ellos iban a traer a Milei, como hace 4 semanas, a un congreso de una organización mundial organizada por Trump, que es prácticamente ese clerical. CEPAC. Sí, exacto. Pero prácticamente encabezado por los evangélicos con una corriente católica, porque unen sus fuerzas, ¿no? Y entonces aquí iban a hacer esa reunión anual que a veces hacen en Estados Unidos, a veces en otras partes, pero este año, para destruir las elecciones de AMLO, lo hicieron aquí. Y reunieron todos los reaccionarios, todos esos animales de esa fauna clerical fascista. Y el animal principal que iba a hablar era Milei. Pero Milei se dio cuenta que aquí no hay ningún ambiente para esto, porque está totalmente aislada la derecha. Y entonces él canceló, se rajó. Es un cobarde, un psicópata, pero cobarde, ¿no? Entonces no vino. Y entonces podemos decir que por el momento sigue existiendo esa fracción y que está siendo apoyado por sectores de Estados Unidos. Los sectores más peligrosos del complejo militar industrial que hacen la matanza en Ucrania. Sí. Son los mismos canallas criminales, ¿no? Entonces, pero están en este momento aislados aquí. Y la gran tarea para el próximo sexenio es mantenerlos aislados y evitar que esa falange mundial clerical fascista logre potenciarse aquí como lograron en España y en Argentina, en Ecuador con Noboa, con Bukele en El Salvador, etcétera, etcétera. Es un proyecto mundial. Y Bolsonaro no Brasil. Y Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro y su hijito. Es un proyecto mundial de capitalismo en crisis, ¿no? Fascista, puedes decir, para acabar con la única alternativa que en ese momento hay, que es el reformismo socialdemócrata, sí, o social cristiano, que es fuerte en América Latina, ¿no? Pero eso es. Entonces, están en este momento aquí encapsulados, pero siempre es como un cáncer, siempre trata de reactivarse, sí, para destruirte. Sí. ¿No? Professor, e a economia? Nós temos indicadores na economia do Brasil e do México que são muito parecidos. Por exemplo, as taxas de juros e a dívida pública do México é menor do que a do Brasil percentualmente em relação ao produto interno bruto. Como isso foi tratado aqui? Porque isso no Brasil tem funcionado como uma âncora. O crescimento do Brasil fica paralisado porque a grande parte do orçamento da União, do governo, vai direcionado para pagamento e rolagem de dívida. Como é que isso é no México? Como isso influencia na realidade política? Bueno, en el fondo la gente vota por los gobiernos que le dan mejor calidad de vida. Claro, se puede engañar a la gente, según el país, mucho tiempo, poco tiempo, pero generalmente los medios de indoctrinación son obviamente instrumentos de guerra del gran capital. Lobotomización cultural de las masas. Pero eso en ciertos momentos se puede romper. Tú tienes que, lo que Lenin llamaba, cumplir con la tarea de producción. Ese es el problema de Cuba y de Venezuela y ahora de Nicaragua. Si tú no puedes garantizar un nivel de vida que la gente siente es aceptable históricamente, a mediano plazo vas a perder su apoyo. Y entonces eso vale para toda la política en todo el mundo, desde China hasta México y Brasil. Entonces, ¿cómo se logra esto? Aquí hay varios factores muy difíciles. Una parte es el liderazgo político. Lula no tiene el nivel de liderazgo político que tiene AMLO. AMLO es uno de los 4 líderes
estatales mundiales de mayor calidad, ¿no? Junto con Xi Jinping, con Putin, con Modi y AMLO. No hay más de ese nivel. Lula no tiene ese nivel, ningún latinoamericano tiene ese nivel. Es una persona honesta, etcétera, pero más limitada, digamos. Entonces, este es un factor clave. Es un poco como la situación en China cuando Mao muere. Tú necesitas un Deng Xiaoping para encontrar el nuevo camino en la situación de crisis, lo que en Cuba no ha pasado, ¿no? Después de la muerte de Fidel. Entonces tú necesitas tener esto aquí y Dilma Rousseff obviamente no tenía lo que se necesitaba. No era la Deng Xiaoping femenina que podía reencauzar el modelo de Lula que en parte estaba agotado y tú tenías que reestructurarlo. Entonces, eso es un factor. La calidad del liderazgo político es fundamental en esas situaciones. La otra cosa es algo que en economía se llama la trampa, the middle income trap, la trampa de medio ingreso. Tú tienes países que salen del subdesarrollo extremo y llegan a un nivel de ingreso per cápita más o menos de $10,000, $11,000. Y allá se para. Y no pueden dar el salto hacia los $40,000, $50,000 del primer mundo. Eso ahora es la gran discusión en China. Yo lo discutí en China con profesores, ¿no? Me preguntó él, que hace los planes más importantes de desarrollo en China con la presidencia, cuál era mi explicación de ese middle income trap. No, entonces yo le di mi explicación. Ellos han llegado a la conclusión que el problema es que si no das el salto hacia un nuevo nivel de innovación tecnológica, que hoy día obviamente sería inteligencia artificial, ¿no? Robotización, esas cosas. Si no das ese paso, entonces te quedas estancado. Yo creo que es más complejo, pero ellos tienen esa solución para en el año 2035 ya ser un país con un ingreso y con prosperidad compartida para todos, como lo llaman. Y lo van a lograr, porque planifican y tienen ciencia. Y eso es el problema aquí en México. Igual. Ahora, a México le tocó una gran suerte, entre comillas. La guerra que inicia Trump contra China, cuando la subversión interna del Partido Comunista China no funciona, que eso era su proyecto. Entonces, cuando no funciona, Trump se lanza directamente, una idiotez, hace la guerra abiertamente contra China, y los chinos entonces empiezan, que están en un largo golpe de Estado, como en Ucrania, para acabar con el Partido Comunista. Eso era el proyecto. Y entonces se dan cuenta de esto y ellos obviamente se reorganizan, por suerte con Xi Jinping, un líder excepcional, por supuesto, un marxista además, ¿no? Y así se salvan ellos. Y aquí la situación es semejante, pero ese conflicto con China que arrecia después con Biden, Trump ahora vuelve a decirlo, China es el enemigo, todos sabemos eso. Entonces eso lleva al nearshoring. Como México tiene el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, entre comillas, de libre cambio, entonces se vuelve atractivo como lugar de inversión, porque Trump dice 100% de aranceles punitivas para cualquier empresa china que produce, por ejemplo, electromóviles en México y abusa del tratado de libre comercio con nosotros. Y lo vamos a impedir, cerramos la frontera. Pero los chinos, entonces, bueno, está bien, pero que era para exportar a América Latina, África, etc. Y vienen. Ese es un punto clave. El otro punto clave es que no tiene Brasil, que AMLO, con gran visión geoeconómica, genera un hub, un polo de desarrollo de nivel mundial en el sureste.
combinando el gas que se lleva allá, generando el hidrógeno verde, allá hay sol, allá hay agua en el mar, utilizando el petróleo, que es prácticamente como algo que es Austin, Texas, Dallas, Texas, un centro mundial de energía, y el canal seco interoceánico, como paralelo al canal de Panamá, pero con ventajas. Y luego un valor agregado que no se discute, pero que es fundamental, prácticamente un ejército reserva de mano de obra inagotable, porque toda Centroamérica tiene exceso de mano de obra. Y Centroamérica es en parte de México, México es parte de Centroamérica. Entonces, al combinar todos esos factores, al evitar la ruptura con Washington, hacer buena relación con BlackRock, que es el banco de inversión más grande del mundo, o fondo de inversión más grande del mundo, que está interesado en invertir allá, entonces se despega allá un desarrollo económico que Brasil en ese momento no tiene, porque no tiene un proyecto allá. Y aquí hay otro factor, yo sé que es fundamental mencionar, que es Ucrania. BlackRock maneja en gran parte de los fondos de inversión mundiales, junto con Rothschild, Morgan Stanley, etc. Y todos esos, Rothschild y BlackRock, habían hecho la gran apuesta en Ucrania. Como Ucrania es, junto con Siberia, la zona más rica de toda Eurasia en minerales, etc. Entonces BlackRock había vendido al gran capital internacional. Aquí el Eldorado nuevo es Ucrania. Litio, gas, carbón, todo. Y entonces los capitalistas invierten. Entonces pierden la guerra. Entonces no va a haber la gran ganancia que querían. Y entonces los capitalistas dicen a BlackRock: es un hijo de la chingada. Invertimos allá, que tú prometiste que va a ser el Eldorado de los españoles del siglo XV, y fracasaste. Entonces dice Larry Fink, que es el Chief Executive Officer: entonces no hay problema, hay otro Eldorado, ¿sí? ¿Dónde? Bueno, en el sureste de México. Allá tienes todo lo que necesitas. Invierte allá. Entonces, cuando tú tomas esos factores en parte geomundiales, sobre los cuales una nación no tiene influencia, y los intereses del gran capital y la debilidad de Estados Unidos, y su guerra perdida con China, con Rusia, la desdolarización que viene, el BRIC, entonces allá aparece una gran oportunidad de crecimiento. Y como AMLO sanea la administración pública, el déficit es poco. Por ejemplo, la ratio, la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto en México ahora debe ser como 50%. En 2030 se calcula que va a ser 60%, pero yo no creo eso, va a ser menos. Pero en Estados Unidos prácticamente 100%. Sí. ¿No? Entonces México tiene finanzas públicas sanas, tiene un Estado de derecho, tiene una población unida y pacífica, etc. Entonces cuando tomas todas esas variables, factores, entonces está claro que es un lugar para invertir. Y en Brasil no veo que se ha logrado esto. Brasil tiene grandes potenciales, pero no veo todavía esa estrategia, aunque con los BRICS y la importancia de Brasil con China en los BRICS, esto se puede capitalizar y tener un efecto positivo semejante. Professor, nós estamos chegando agora na parte final aqui da nossa entrevista. Acabou ficando maior, mas é porque se eu deixar aqui, eu vou ficar o dia todo conversando com o professor, porque temos aqui várias ramificações aqui de assuntos para poder conversar. Mas eu queria agora entrar em Cláudia Sheinbaum. Correto. Eu fiquei muito impressionado com a trajetória política dela. Ela é minha contemporânea. Ela foi líder estudantil
Então, eu vi algumas imagens, ela comandando assembleias, manifestações, que me pareceu uma pessoa muito interessante. E ela ter chegado num país conservador, como o México, como todos os países da América Latina, e ter sido eleita a primeira mulher na história do México, o que é que nós podemos esperar de Cláudia Sheinbaum? López Obrador está fazendo uma coisa muito interessante, que é se afastar, pelo menos no discurso, do cenário político. Ele disse que vai se aposentar, vai escrever, e muitas pessoas não acreditam nisso. E, portanto, Cláudia Sheinbaum passaria a ser uma nova liderança. Como é que o senhor interpreta esses fatores todos? É fato que López Obrador deixou o legado dele e vai se recolher? Cláudia Sheinbaum será uma seguidora de tudo aquilo que López Obrador criou aqui no México? Mira, José, es difícil adivinar en política, y más cuando son 6 años que uno tiene que prever, pero yo pienso que la evolución va a tener 2 fases diferentes. En este momento, obviamente, AMLO ya dijo que no va a ir allá a su rancho en Tabasco, sino va a quedar un tiempo aquí en la capital, y a mí me parece bien porque es magistral en la política y Claudia todavía tiene que aprender. Pero yo pienso que ahora está definido el ajedrez, la tabla de ajedrez, con las figuras que deciden las cosas, ¿no? Y allá el principal elemento es el conflicto entre Estados Unidos y China. Por lo tanto, el principal problema de Claudia va a ser cómo equilibrar China y Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho claramente que quieren expulsar a China de América Latina. Ahora que perdieron la guerra en Ucrania y van a perder la guerra en Medio Oriente, necessitam a América Latina mais que nunca. Professor, fazendo um pequeno parênteses, o senhor acha também que os Estados Unidos perdeu a guerra tecnológica comparando com a China? Porque a China já está operando em tecnologia 6G. Ou os Estados Unidos, tendo uma supremacia tecnológica militar, suplanta a tecnologia geral? Eu penso que la potencia militar más poderosa del mundo ahora es Rusia, porque Rusia tiene armamento que ni China, ni Estados Unidos, ni India tiene. Y son varios años que necesita Estados Unidos y mucho dinero para desarrollar la tecnología de misiles hipersónicos, nuclear, etcétera, que tiene Rusia. Por eso no han atacado a Rusia, porque saben que no pueden ganar. En términos generales científicos, es diferente el avance científico en ambos países, pero China a mí me parece que tiene la delantera en varios campos. A mí me parece, por ejemplo, en la física cuántica, en la comunicación cuántica, el primer satélite con comunicación cuántica con la Tierra la tiene China. Y tiene muchos otros elementos que son absolutamente novedosos. La tecnología de ferrocarriles, que es fundamental en la fase actual, ¿no? La ingeniería de infraestructura. Y todo eso ha dejado atrás a Estados Unidos. Y la alta tecnología, inteligencia artificial, a mí me parece que China ya, junto con Rusia, está al mismo nivel o está mejor que en Estados Unidos. Entonces, ni hablar de los europeos que están dormidos. Entonces, yo pienso que China está ganando la competencia o la carrera de alta tecnología. Y Washington es culpable de esto, porque ¿cuál es el ADN, el material genético de la tecnología del futuro? La inteligencia artificial. Quien maneja la inteligencia artificial, como dice Putin, va a mandar al mundo. Entonces, Washington entiende esto y trata de destruir el futuro de China
bloqueando la producción de semiconductores. Pero al hacer esto obliga a China a sustituir esas importaciones con la ciencia propia. Y como tienen muy bien organizado el complejo científico, etc., lo van a lograr y van a dejar atrás a Washington. Entonces, prácticamente el imperialismo, igual que con el dólar, por ejemplo, ¿no?, al confiscar 300.000 millones de dólares a Rusia, quita la confianza en el dólar, en la reserva mundial. Bueno, entonces fomenta la sustitución. Y aquí lo mismo, ¿no? Esa es la dialéctica de la historia. Como decía Trotsky alguna vez, ¿no? La revolución solo se radicaliza bajo el ataque de la contrarrevolución. Y eso sucede aquí. Professor, o México está criando país, modelo que pode inspirar a América Latina inteira, ou o senhor acha que é caminho muito longo? Yo pienso que es el único modelo posible hoy día en América Latina, y mucha gente se ha dado cuenta, y por eso el apoyo a AMLO como referente mundial. La política de no intervención. Ahí está la diferencia entre Lula y Petro y AMLO frente a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y ustedes la conocen, ¿no? AMLO dice es un asunto interno de Venezuela. Y Lula dice queremos ver los paquetes electorales, si no, no reconocemos. Pues no es su asunto. Petro también, ¿no? Petro dice lo mismo. Sí. Entonces tienes una división entre los tres, que no es buena, porque son los tres países muy importantes, ¿no? Entonces, yo pienso que la política de AMLO de priorizar la negociación con el enemigo interno, etcétera, de no intervenir en los asuntos de otros países, de concentrarse en el alivio de la pobreza, ese social cristianismo desarrollista que tenía Perón, que tenía Chávez, ¿no? Es la misma beta de desarrollo. Yo pienso que la gente se ha dado cuenta, y los líderes, que es la única forma de hacerlo, que la derecha no tiene nada que ofrecer porque Noboa, Bukele, Milei, eso no tiene futuro. Sí. Lo sabemos. Boric, bueno, allá tiene la ventaja de la matanza de Pinochet, ¿no? Es una economía sólida, un Estado organizado, tipo prusiano, etc. Pero la mayoría de los países no tiene esto. Entonces, lo que se necesita es un modelo que tome en cuenta las condiciones objetivas de América Latina y dentro de la geopolítica, y encontrar un modus vivendi con las principales fuerzas que o te destruyen o te dejan hacerlo. Sim. Professor, Cláudia Sheinbaum pode se converter numa grande liderança mundial se ela absorver a experiência de López Obrador e avançar com aquilo que já foi construído? Y yo no sé si ella tiene las habilidades de AMLO. Uno crece a veces con su tarea. Es seguramente una mujer que tiene coraje, ¿no? Que tiene valor. Lo vemos ahora en conflicto con ese ridículo Felipillo, ¿no? Y básicamente ha seguido las líneas del modelo, porque creo que entiende que el modelo hay que modificarlo. Y la modificación es más innovación, más valores, más cadenas de valores, más aportación nacional al valor agregado, etc. Está claro su programa económico. Y en ese sentido, yo pienso que los primeros 2-3 años va a tener que seguir los lineamientos del modelo de AMLO. Pero los últimos 3 años yo creo que no va a funcionar, porque esa combinación de la dualidad en el poder pues es como un matrimonio, ¿no? Empieza con amor y ya después sacan los cuchillos, ¿no? Entonces, yo pienso que ella después de 2-3 años va a decir, bueno, mira, AMLO, te quiero mucho y he aprendido mucho de ti, pero ahora ya sé cómo hacerlo y yo soy la presidenta. Yo pienso que es humano que vaya a pasar esto, ¿no? En la lógica del poder, lo hemos visto tantas veces.
Pero yo pienso que vamos a tener un periodo de previsibilidad y de tranquilidad, 2-3 años, y también el capital internacional, y por eso invierte. Ya después de los 3 años hay que ver qué pasa, aunque la política no es lineal. La política es un sistema dinámico complejo, como decimos en ciencia. Entonces puede haber cambios que tú no puedes prever. Por ejemplo, la fuerza de la contrarrevolución aquí. ¿Cómo va a crecer? Porque el golpe de Estado que están ejecutando desde hace tiempo sigue. Washington nunca abandona la idea de cambiar el gobierno, regime change. Por eso Lula y Petro son los próximos en la lista. Sí. ¿No? Entonces, tú no sabes con qué correlación de fuerzas en Estados Unidos cuentas y qué posibilidad hay de mantener el equilibrio que actualmente AMLO ha logrado. Porque son equilibrios frágiles y pueden cambiar se desnivela el poder. Sim. Professor, quero te agradecer imensamente pelo tempo que o senhor concedeu a mim, a todas as pessoas do nosso Portal do José. Fico muito grato do senhor ter me recebido e eu quero voltar aqui o ano que vem para conversarmos novamente, para avaliarmos como está sendo essa experiência. E muito obrigado, professor. Eu quero que o senhor mande um abraço para o povo do Brasil. Para todo abrir y México junto, eso es fuerza real. Muitas graças, professor. A ti.